interesante. En cuanto a microalgas, en relación a agricultura, pues, y esto ya es presente y futuro, queremos tener una agricultura sostenible donde seamos capaces de producir más sin aumento de superficie cultivable, lo que se llama intensificación sostenible de la agricultura. Ahí tanto las microalgas como derivados de ellas tienen un importante papel. Y les quería manifestar que en nuestra compañía en Alga Energy estamos desarrollando productos agrobiológicos o bioinsumos, como algunos le llaman, innovadores, dirigidos a distintos aspectos de mejora de la actividad de las plantas, como bioestimulantes, biofertilizantes, compuestos para mejorar la germinación y desarrollo de las semillas, herbicidas, compuestos que estimulan la resistencia inducida a infecciones, elementos de biocontrol y también para la mejora de salud y fertilidad del suelo. ¿Cómo producimos estos bioestimulantes? Pues abreviando muchísimo, por una parte tenemos las microalgas, son la materia prima, tenemos especies seleccionadas que se cultivan en fotobioreactores. La biomasa que ahí se produce se recolecta y se acondiciona con tecnologías ad hoc, y de manera que se tiene una biomasa de microalgas de alta calidad y composición idónea y constante, que finalmente se transforma a través de un procesamiento biocatalítico, la tecnología UPT desarrollada en la compañía, y ahí se generan distintos bioestimulantes con distintas propiedades. Existe un departamento de control de calidad que continuamente monitorea la calidad de procesos y productos, asegurando esa calidad. Yendo específicamente a los bioestimulantes de microalgas, aquí defino bioestimulantes como productos, para entendernos, que estimulan el rendimiento y vigor de los cultivos, así como la calidad de sus productos. Esto es una definición un poco pedestre. Mi compañera Estefanía Hinarejo seguro que suministra una definición más formal, más canónica, de acuerdo con la legislación vigente, pero yo creo que nos entendemos con esto. Los bioestimulantes que generamos en Alga Energy son bioproductos que vienen de microalgas y que resultan de un desarrollo científico-tecnológico que está basado tanto en conocimiento propio como en la colaboración con los mejores expertos y centros de investigación. ¿Qué hemos constatado? Pues que son efectivos en la totalidad de las plantas que hemos ensayado de cultivo y en una diversidad de condiciones, prácticamente en distintos países del mundo, y siempre vemos mejoras de cultivos y cosechas, y en este sentido mi compañero Manuel Valenciano pues suministrará datos específicos para que puedan apreciar estos efectos. Y sabemos también que comparativamente son más eficientes que productos similares generados a partir de otros materiales no microalgas. Lo que sí nos hemos planteado, aparte de saber que funcionan, queremos entender cómo funcionan, por qué de sus efectos, o sea, lo que se llama mecanismos de acción o modos de acción. ¿Y esto por qué? Por una parte, por la propia curiosidad y poder explicar a nuestros usuarios lo que están haciendo nuestros productos, pero por otra parte, es porque si conocemos esos mecanismos de acción, seremos capaces de desarrollar nuevos productos con más eficacia y con más selectividad de acción. Y aquí se señalo algunas de las instituciones con las que colaboramos en estos esfuerzos. Y voy a poner un par de ejemplos de efectos a nivel de la planta. Estos son trabajos desarrollados en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de la Universidad de Sevilla y el CSIC,
el grupo del doctor Fran Romero Campero, y lo que han visto con los productos bioestimulantes de Alga Energy es que cuando se aplican a la planta se modifica la expresión de genes que tienen un papel esencial en el metabolismo y en el desarrollo de la planta y también en la respuesta a estrés. Este es un ejemplo, lo hemos hecho con muchas plantas, pero en el caso del trigo, aquí pueden ver cómo cuando se añade el bioestimulante, a diferencia de cuando se añade agua, pues hay todos esos puntos rojos son genes que se sobreexpresan. Son aproximadamente 800 genes que se sobreexpresan en estas condiciones que eran de poco riego, pero eso no es lo más importante. Estos puntos azules son 200 genes que se reprimen en cierto modo, y luego los que están en gris, esos son genes que no se modifica su expresión. Cuando se traduce esto en qué procesos se están viendo afectados, pues hay una respuesta a una variedad de estímulos, uno de ellos la respuesta a falta de agua, pero también hay una respuesta a falta de fósforo. De alguna manera se activan muchos mecanismos de asimilación de fósforo y de nitrógeno, así como de respuesta a distintos estreses, entre los cuales está el defecto de agua. Aquí podemos ver genes que tienen que ver con la resistencia a sequía y a estrés salino, el primero y el tercero, como con el bioestimulante pues se sobreexpresan en relación a cómo lo hacen con agua. Este gen es muy importante porque contribuye a la regulación de la apertura y cierre de los estomas. De hecho, lo que hace es facilitar el cierre, con lo cual la planta ahorra agua, que no se transpira. Y luego aquí se muestran genes relacionados con el metabolismo del fósforo, que se activan por el bioestimulante tanto en la captación del fósforo del suelo como en su conversión metabólica. Y luego sabemos que estos efectos a nivel de genes pues también se corresponden con efectos en la planta fenotípicos, como es el caso, la diferencia entre la planta sin bioestimulante o con bioestimulante, esto es en riego completo, se ve una diferencia muy sustancial, y también esa diferencia sustancial existe en condiciones de riego, o sea, la planta tratada con el bioestimulante responde mejor a la falta de agua. En cuanto a efectos a nivel de suelo, voy a mostrar algunos datos generados por el grupo que dirige el doctor Carlos García Izquierdo en el Centro de Afología y Biología Aplicada del Segura, del CSIC, donde se ha visto que se modifica significativamente la microbiota del suelo por acción del bioestimulante, se aceleran los ciclos de los bioelementos esenciales, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, aumenta la disponibilidad de nutrientes para la planta y aumenta la incorporación o retención de carbono orgánico. Y un ejemplo es este suelo de un huerto de almendros, donde se puede ver, cuando se hace el análisis de componentes principales, que la situación en cuanto a población del suelo, teniendo en cuenta características de carácter funcional, es muy distinta de la población microbiana cuando se ha entrado en acción el bioestimulante. Y de hecho, cuando se analiza cómo se modifican las poblaciones microbianas, pues podemos ver que hay un aumento general de la población microbiana, que también se ve en un aumento de la respiración, que es especialmente marcada en el caso de las bacterias gram positivas, que esto se multiplica por 6 o por 7, lo mismo que gram negativa y algo menos el caso de hongos. Y en el caso de las actinobacterias, por ejemplo, que tienen un papel muy importante, se pasa de 0 en la ausencia del bioestimulante a
un nivel de 30, o sea, el mayor estímulo es en la población de actinobacterias. Y luego, bueno, pues en cuanto a carbono orgánico, pues se ve que prácticamente el suelo tratado con el bioestimulante, pues prácticamente acumula o retiene casi el doble, un 70 y tantos % más que el no tratado, y parte de este carbono orgánico está en forma de sustancias húmicas, que son sustancias bastante recalcitrantes a su degradación. O sea, es una forma de carbono estable. Y esta pregunta, ¿por qué integrar los bioestimulantes de microalgas en la práctica agrícola? O sea, la recomendación es intégrense, pero ¿por qué? Pues yo diría que se trata de productos biológicos, composición estable y controlada, que aportan tanto sostenibilidad como beneficios. Y estos beneficios son de orden económico y de orden medioambiental. ¿Y cómo lo hacen? Como hemos visto, aumentan la productividad y calidad de la cosecha, estimulando el metabolismo biosintético y la resistencia a estreses. Y esto tiene interés para mejora de eficiencia de la superficie cultivada y también bajo el punto de vista de mitigación de impacto del cambio climático. Como hemos visto, modifican la microbiota del suelo, se aceleran los ciclos de elementos esenciales y mejora la disponibilidad de nutrientes, facilitando la asimilación. Y esto tiene interés, y ya lo verán con los datos que suministre Manuel, en cuanto a la posible reducción de insumos químicos por aportación de los bioestimulantes y mejorando la salud y fertilidad del suelo al incrementar la incorporación o la retención de formas estables de carbono orgánico. Y esto es interesante bajo el punto de vista de la agricultura del carbono, del carbon farming, de los posibles créditos de carbono, así como para mitigar pérdidas de CO2 en agricultura. Y por último, y no menos importante, mejorando la economía de la cosecha. A esto se referirá mi compañera Mafe también posteriormente, con un efecto positivo en el retorno de la inversión. Y estas son las razones que permiten que estemos a favor de integrar los bioestimulantes de microalgas en la práctica agrícola. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención.